Hola compañeros y los docentes, soy su servidor Kevin Cham. Hoy les vamos a hablar sobre el tema de nutrición. ¿Pero qué es la nutrición? La nutrición son los diferentes hábitos alimenticios que tiene una persona para un buen desarrollo de su cuerpo. Yo, como persona, tengo una diferente nutrición que el de otros y tengo una diferencia de desarrollo de mi cuerpo. Ahora, hablando de nutrición, entra lo que son biomoléculas. Las biomoléculas también son conocidas como moléculas, que son elementos. Las moléculas es una unidad que tiene propiedades químicas, que ayuda al cuerpo con diferentes procesos. Hablando de ello, hay biomoléculas primarias. Ahí entra el hierro, el oxígeno, el nitrógeno, entre otros. Ahora, hablando un poquito más apegado, hay biomoléculas muy importantes para el cuerpo, que nos favorecen para diferentes funciones orgánicas. Este, Están el agua, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los minerales y las vitaminas. Si ustedes no saben, un gramo de proteína nos da 4 kilocalorías. Un gramo de carbohidrato nos da 4 kilocalorías. Y un gramo de grasa nos da 9 kilocalorías. Óiganlo. A lo mejor ustedes se preguntarán por qué la grasa nos da más kilocalorías. Porque la grasa nos da una energía a largo plazo. También los carbohidratos sirven como una reserva de energía. Ahora, hablando de biomoléculas, se dividen en dos, macro y micro, micromoléculas y macromoléculas. Están las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Son conocidos como macromoléculas. Ahora entramos como micromoléculas, que son las vitaminas y los minerales. Los minerales nos ayudan a diferentes procesos químicos en el cuerpo. También está el calcio. El calcio nos ayuda en los dientes y tanto en los huesos. Y así tenemos un buen desarrollo de los huesos. Ahora, hablando de desarrollos y de transformaciones, está lo que es el catabolismo y el anabolismo, que son descendientes del metabolismo. El anabolismo es la transformación, transforma cosas. Ahí está lo que es la proteína. La proteína es descendiente de la unión de dos aminoácidos o de diferentes aminoácidos. El catabolismo es la degradación. Ahí entra el glucógeno, que se degrada y se convierte a glucosa. La glucosa sirve como una reserva de energía para la célula. Si me expliqué bien, les voy a dar como un ejemplo. Una persona gorda pierde peso a base de un plan alimenticio. Ahí donde va perdiendo kilocalorías, entre grasas y entre otras cosas. Ahí sería un ejemplo. Ahora, para que les quede un poquito más claro lo que es la nutrición. La nutrición son los diferentes procesos o funciones que tiene el cuerpo para llevar una buena alimentación en ti. Si yo tengo una buena alimentación, voy a mantener mi cuerpo o mi peso adecuado. Pero si tengo una mala alimentación, voy a padecer de diferentes enfermedades. Está el sobrepeso y entre otras como fallos en el cardiovasculares y de la respiración. Por eso es bueno cuidarse. Ahora les voy a hablar sobre los macronutrientes. Ya terminé la explicación sobre nutrición. Ahora nos toca hablar sobre los macronutrientes. Como les expliqué, son tres. Son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Les quiero dejar un punto muy importante que deben de saber para que puedan aplicarlo en su vida o para saber sus macronutrientes. Un gramo de proteína nos aporta 4 kilocalorías. Un gramo de carbono o de carbohidrato nos aportan 4 kilocalorías. Y un gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías. ¿Pero por qué la grasa nos aporta más? Si ustedes han dado cuenta, en las clases que han tenido de química o tanto acá con el doctor, nos ha explicado que las grasas nos dan una energía a largo plazo. Por ello, las grasas nos dan esas calorías. Ahora, los carbohidratos son conocidos también como hidratos de carbono. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa sería su composición química. Pero hablando un poquito más,
Los carbohidratos nos sirven como una reserva de energía. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes nos damos cuenta, cada día tenemos una energía, o sea, vamos gastando energía. Lo podemos sacar tanto de grasas y de carbohidratos. Los carbohidratos se dividen en 5: monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, glucógeno y celulosa. Los monosacáridos lo podemos encontrar en lo que es en el plátano, la manzana, la fresa, entre otras, y en la galactosa. Y quiere decir eso, que en esos alimentos podemos encontrar lo que es los monosacáridos. Los disacáridos están compuestos por dos monosacáridos, es la unión de ellos. Ahí pasa lo que es el anabolismo, se va creando. Ya terminados estos puntos, los polisacáridos están compuestos por varios monosacáridos, pueden ser más de 10, tienen una diferente composición química. El almidón es un parecido al polisacárido, tienen algo parecido. El glucógeno es una estructura y una composición química parecida al almidón, o sea, es parecida al almidón y también parecida al polisacárido, pero tienen varios carbonos. La celulosa es un polisacárido conformado por varias unidades de glucosa. Ahí les queda un poquito más claro. Para terminar con los carbohidratos son una fuente de energía y también nos ayudan demasiado en lo que es en nuestra energía que estamos todo el día. Ahora pasamos a las principales vías metabólicas de los carbohidratos. Se los voy a leer porque está un poquito largo y no me lo puedo aprender. Digestión y absorción. Una vez habilitada la digestión en el intestino, los monosacáridos pasan al hígado, donde una parte es utilizada y el resto se distribuye a todo el organismo mediante la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Eso, lo que es el carbohidrato, se va desagradando, beneficiando al hígado y también beneficiando al organismo. Tanto ahí entra lo que es el catabolismo, es la degradación de una cosa para beneficiar a otra. Fosforilización. La acción ocurre en la mayoría de las células. La galactosa se convierte en galactosa, 1-fosfato, y por último se transforma en glucosa 6-fosfato. Es una transformación, ahí entra lo que es el anabolismo, que se va creando a partir de la galactosa. Síntesis del glucógeno, glucogénesis. Es el proceso de la síntesis del glucógeno a partir de la glucosa, de la síntesis del glucógeno o de la glucosa a partir de otros compuestos, se denomina gluconeógenesis. ¿Qué quiere decir eso? Ahí se transforma lo que es el glucógeno. Ahí entramos otra vez, que es anabolismo, se transforma. Degradación de glucógeno, es lo que les expliqué. Primero es glucógeno, después se degrada a lo que es glucosa. Ahí lo que entra es el catabolismo, porque se va degradando y va creando otra cosa o se va beneficiando para otros organismos. La glucólisis es el camino de degradación más importante. Se libera energía y se almacena de forma transfosfato de adenosina. ¿Qué quiere decir eso? Que es el más importante porque se va degradando. Ahí pasa el catabolismo para que nosotros agarremos energía de ella o la célula vaya agarrando energía de ella. Ya terminado con estos puntos, ahora entramos a otro macronutriente, que son los lípidos. Los lípidos se construyen del carbono, hidrógeno y oxígeno. Se conocen como grasas y se conforman en un grupo amplio de compuestos caracterizados distintamente. Es que no son solubles, pero no fáciles de diluir con solventes orgánicos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay diferentes tipos de grasas o de lípidos. Como se les explica ahorita, están los lípidos simples y los lípidos complejos. Los lípidos simples son aquellas moléculas que contienen un carbono, un hidrógeno y un oxígeno. Allá en los lípidos simples los podemos encontrar en lo que es en los aceites, las grasas y las ceras. Uno más apegado a lo que les voy a decir es lo que tenemos en el cuerpo. La grasa protege a la piel,
o a la piel más vulnerable o más suave a lo que es eso. También están los lípidos complejos. Los lípidos complejos tienen diferentes composiciones químicas, por eso se les conoce por lípidos complejos. Ahí está lo que es los esteroides, el colesterol, porque tienen más elementos que carbono, hidrógeno, oxígeno. O sea, no cuenta con solo carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen más, son más complejos de entender. Ahora entramos a lo que es las proteínas. Las proteínas es la unión de los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Contienen un átomo central al que se une a un grupo amino y a un grupo carboxilo, un hidrógeno y un radical. Los carbohidratos ayudan a la célula a defenderse de bacterias, entre otras cosas que pueden hacer daño a nuestro organismo. Las proteínas tienen diferentes estructuras: la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria se refiere a la secuencia lineal de los aminoácidos que la forman. La secundaria se origina por la interacción entre los aminoácidos de la cadena o lo que provoca que adopten una forma hélica o alfa o de la lámina beta plegada. Eso serían de las secundarias. Terciarias es la forma tridimensional que adoptan las proteínas debido a que algunos aminoácidos están situados en un punto distante. Pueden unirse con una fuerza. Se clasifican en globulares o fibroras, dependiendo de su forma. Cuaternaria, estructura que se presenta solo en aquellas proteínas formadas por dos o más cadenas polipeptídicas. Ahí les expliqué lo que son las proteínas. Las proteínas literalmente nos hacen lo que son las funciones orgánicas. Aquí lo dice: el transporte, el movimiento, el almacenamiento de hormonas y de la comunicación. O sea, los macronutrientes nos ayudan a diferentes funciones orgánicas. Las funciones orgánicas son las funciones de los órganos. ¿Qué quiere decir? Cuando mi corazón bombea sangre, cuando yo respiro. Si yo no tengo una buena alimentación y no ingiero las proteínas o los carbohidratos o los lípidos necesarios, voy a tener diferentes enfermedades o diferentes síntomas en mis órganos. Ahora, entre los micronutrientes, que son las vitaminas, y se dividen en dos: liposolubles y no solubles. Las vitaminas liposolubles es la vitamina A. Participa en la formación de los pigmentos visuales y epilépticos. Sus abitominosis produce ceguera nocturna o ceroflatamina y piel seca y escamosa. La vitamina D ayuda a la formación de huesos y dientes. Ahí entra lo que es un elemento, que sería el calcio. Yo creo que ayuda a la vitamina D, o del calcio sale la vitamina D para ayudar a los huesos. La vitamina K facilita la síntesis de factores de la coagulación, y sus abitominosis produce fallas en la coagulación sanguínea. Ahí nos beneficia y a veces nos falla. En la vitamina E mantiene la resistencia de los glóbulos rojos en un antioxidante y necesita para fertilidad sus abitominosis. Ahí les expliqué diferentes vitaminas, los cuales son las liposolubles. Vitaminas hidrosolubles. Vitamina C. Se requiere para enzimas saludables, ayuda a la absorción del hierro y sanar heridas y un fuerte antioxidante. Allí lo que hace esa vitamina, sintetiza o ayuda a las vitaminas o a los minerales para una buena sintetización. Ahora, vitamina B. Su función es necesaria para tener un cerebro saludable y una función cardíaca adecuada. Si nos damos cuenta, acá estas vitaminas ayudan más a lo que es a las funciones orgánicas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Ahora hablamos de la vitamina B2. Participa en el metabolismo de la glucosa y esta vitaminosis produce fotofobia y fisuras en la piel. A veces nos beneficia y a veces no. La vitamina B funciona como coenzima del metabolismo de los ácidos grasosos. Ahí las grasas se van desagradando, donde entra lo que es
el catabolismo, degrada la grasa para que nos beneficie a nosotros. Ahora pasamos a lo que son los minerales. Los minerales enseñé en algún momento en la clase pasada. Los minerales necesitan para distintas funciones, tanto para músculos, huesos y en el cuerpo, pero hay un mineral muy importante para nosotros que es el calcio. El calcio se encuentra en los dientes, se encuentra en los huesos, en el cráneo. Ahora, para que les quede un poquito más claro, les voy a recordar cuáles son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Ojalá que les haya gustado lo que les expliqué. Ahora mi compañera Mariela les va a hablar sobre grupos de alimentos y equivalentes, indicadores antropométricos utilizados en la nutrición: peso, talla y índice corporal, cintura y de cadera. Ahí más mi amiga les va a hablar sobre el peso de una persona, los grupos alimenticios de lo que es el plato del buen comer. De mi parte esto sería todo y espero que les guste la información que les di. Ahora hablaré del tema de conceptos básicos de nutrición. Caloría, alimento, nutrimento y nutrición. Primero debemos empezar por entender qué es la nutrición, y la nutrición se refiere al conjunto de procesos químicos que realiza nuestro organismo al ingerir, digerir y absorber los nutrientes necesarios de los alimentos. La OMS se refiere a la nutrición con la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Para tener una buena nutrición es necesario que tengamos una dieta suficiente y equilibrada. Esto nos ayudará para tener una buena salud. Pasando a otro concepto, seguimos con nutrimento. Nutrimento es la sustancia que brinda al cuerpo la energía suficiente para las reacciones químicas, para poder realizar funciones biológicas de desarrollo y la reparación de los tejidos. De ahí pasamos con alimento. Alimento es todo lo que ingerimos para la supervivencia. Es vital para la vida. El alimento, ya sea bueno o malo, nos sirve para la alimentación. Se recomienda que sea saludable, que no sea excesiva. Como último concepto tenemos a calorías, que se puede entender como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 litro de agua a nivel de mar. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del motivo que estés viendo este video. En este tema de nutrición hablaré sobre el grupo de alimentos equivalentes, indicadores antropométricos utilizados en la nutrición: peso, talla y IMC, lo cual significa índice de masa corporal, cintura y cadera. Antes que nada debemos saber en qué se dividen los alimentos, los cuales se dividen en cereales, verduras y frutas, leguminosas y alimentos de origen animal, tanto para su estudio como para fines dietéticos. Estos pueden clasificarse en grupos de composición más o menos semejantes. Existen varias clasificaciones que corresponden a diferentes objetivos, pero en todas ellas el concepto fundamental es que los alimentos de un mismo grupo son equivalentes en su aporte de nutrimentos y por lo tanto intercambiables, mientras que los alimentos en grupos diferentes son complementarios. Hablaremos sobre 4 grupos, lo cual el primero es el grupo de cereales. Se encuentran alimentos como el pan, la tortilla de maíz, la tortilla de harina, la yuca y el camote. También otros alimentos que se consideran como el arroz, el amaranto, la avena y la cebada, como parte de ese grupo. El segundo es el grupo de verduras y frutas. Se consideran acelgas, pepino, espinacas, brócoli, apio, cebolla, chayote, calabaza, zanahoria, tomate, lechuga, plátano, manzana, fresa, mango,
uva, papaya, sandía, melón, entre otras verduras y frutas. El tercer grupo es el grupo de leguminosas. Se encuentran el frijol, las habas, las lentejas, las alubias, la soya texturizada y el pepero. El último grupo es el grupo de alimentos de origen animal. Son la leche, el huevo, el queso, el pescado, los mariscos, el pollo, la res, el puerco, entre otros. Las guías alimentarias empleadas por los sistemas de salud actuales son instrumentos educativos que convierten y adaptan los conocimientos científicos sobre requerimientos nutricionales y su composición en recomendaciones prácticas que abren la puerta a la población en general, la selección, conservación, preparación y consumo de alimentos, con la intención de entregar una alimentación mejorando su nutrición y por consiguiente su estado de salud. Un método actual es el denominado sistema de equivalentes, cuya finalidad es establecer dietas. Es útil sobre todo en el diseño de dietas terapéuticas de acuerdo con requerimiento. Establece el sistema. Los alimentos se clasifican en grupos que tienen en promedio un aporte nutrimental similar, tanto por su aporte energético como por el contenido de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. El número de grupos varía según su requerimiento. Los alimentos equivalentes son aquellos que por tener un aporte nutrimental similar pertenecen a un mismo grupo y pueden ser intercambiables entre sí. Se debe considerar la cantidad. Por ejemplo, una mandarina es igual a medio mango madina. Otro sería el tema de indicadores antropométricos, los cuales, para empezar, debemos saber qué es eso. Los indicadores antropométricos son datos que permiten calcular el avance nutrimental en el que se encuentra un individuo con respecto a lo deseado para su edad y su condición fisiológica. Para empezar, existen indicadores directos: peso, estatura, hemoglobina; indirectos como la mortalidad infantil y pues el consumo de alimentos. La antropometría es una técnica que se encarga de calcular las dimensiones físicas del ser humano en diferentes edades y estados fisiológicos. Algunas medidas permiten hacer inferencias sobre su comportamiento corporal, crecimientos y desarrollo. La aplicación requiere personal capacitado en técnicas específicas e instrumentos calibrados. Otro concepto que debemos saber es la estructura. La estructura es un parámetro que indica la distancia del piso al plano mes alto de la cabeza. Se mide colocando al sujeto de pie con una escala en metro. En niños pequeños la medida equivalente se denomina longitud supina y se tiene al posterior en posición de cúbito supino sobre un instrumento llamado infonómetro. El peso es la medida de la masa corporal, ósea, muscular y grasa, expresado en kilogramos y medido con una báscula. Con la estatura y el peso determinado de un individuo se puede generar el índice de masa corporal, lo cual en abreviatura significa IMC, también conocido como índice de Kepler. Se obtiene cuando se divide el peso corporal entre la estructura al cuadrado. De acuerdo con los resultados de este índice, existen límites relacionados con riesgos importantes para la salud en diferentes edades. El IMC solo permite hacer un diagnóstico de peso y es indicador de obesidad para investigaciones epidemiológicas. Gracias por su atención por ese tema. Ahora hablaré del tema de requerimientos calóricos de acuerdo al peso, talla, sexo, edad y actividad física y nutrición en las diferentes etapas de la vida. Primero debemos de entender que el cuerpo humano necesita energía para mantener sus fuerzas vitales. Por eso se debe de vigilar las calorías en una dieta. Estas deben de ser de acuerdo a la edad, al sexo, a las actividades laborales o escolares de una persona. Actualmente como sociedad incorporamos alimentos conocidos como fast food o mejor conocidos como comida rápida. Estos tienen una gran cantidad de calorías que al consumirlo de manera excesiva pueden traer complicaciones a la salud como la obesidad, el sobrepeso y la diabetes. Ahora no solo afecta a los adultos, sino que también afecta a los infantes. Con el pasar del tiempo ha crecido el porcentaje de los infantes que pueden tener este tipo de enfermedades. Para evitar esto,
Es recomendable que tengamos un peso adecuado, que evitemos este tipo de alimentos para no traernos más complicaciones a la salud. La energía obtenida gracias a los alimentos debe de gastarse de manera equilibrada. A esto se le llama balance energético. Para saber el nivel energético de caloría diario, es necesario tomar en cuenta el metabolismo basal, el nivel térmico de los alimentos y la actividad física, como se muestra en la siguiente imagen. Tomando en cuenta los componentes antes mencionados, se puede determinar el requerimiento diario de las calorías necesarias. Los dos primeros representan el gasto energético en reposo, o conocido como HER. Para sacar el HER aproximado de una persona se puede emplear el método de la OMS. La fórmula para sacar por el método de la OMS sería GET igual a HER por GAF. ¿Cómo lo podemos sacar? Tomando los datos de las siguientes tablas. Utilizando la fórmula anterior, vamos a sustituir los datos. En este caso sería HER. Y HER, agarremos una edad de 10 a 17 años. Suponiendo que eres mujer, vamos a poner 12.2. En donde dice peso, lo vas a sustituir por el tuyo. Pongamos que es 60 más 746. Al hacer la operación te va a dar HER, que va a ser un total de 1478 calorías. Para sacar GAF tenemos que observar la siguiente tablita y determinar nuestra actividad física. Una vez hecho esto, pasamos a la siguiente tabla. Basándonos de la anterior tabla, una vez que ya hayas elegido cuánta es tu actividad física, en este caso voy a poner que es leve, que sería 1.5. Eso sería GAF. Ya obtenido los anteriores datos, vamos a sustituirlo haciendo con la fórmula, que sería GET igual a 1478 por 1.5, quedaría un total de 2217 y así se sacaría. Como pudimos ver, es muy fácil de hacer, solo es sustituir las cantidades correspondientes. Los indicadores clínicos, la detección de enfermedades por déficit y por exceso más comunes como estados de carenciales, desnutrición, mala nutrición, sobrepeso y la obesidad. Las enfermedades crónicas ocupan los primeros lugares de mortalidad a nivel nacional, que mayormente los sufren los adultos mayores. El sistema de salud en años recientes empezó a hacer sus investigaciones y aceptaron de que las personas de mayor edad lo sufrían. Sus factores principales denotantes se encuentran en llevar una dieta poco saludable, que se refiere al alto consumo de carbohidratos y las grasas presentes en alimentos con alto contenido calórico. El estado nutricional es el reflejo de la dieta, o sea que por lo tanto es importante escuchar al cuerpo cuando este indica que se está perdiendo el equilibrio del estado de salud. Las dietas incorrectas, ya sea por una deficiencia o por el exceso de alimentos, son algunos de los factores principales de riesgo de muchas enfermedades crónicas del presente del cuerpo. Cuando el organismo se encuentra en un estado nutricional deficiente, comienza a haber cambios como la ganancia de peso, el sobrepeso y la obesidad. En una nutrición pobre prolongada es la reducción de los nutrientes necesarios en los tejidos y órganos. Esto hace que las funciones bioquímicas se traduzcan a lo largo plazo en la aparición de enfermedades como la anemia, la osteoporosis y entre otras enfermedades. Un estado nutricional deficiente es considerado un indicador de desnutrición,
por lo profesional de la salud, debido a que no hay una ingesta adecuada de los macronutrientes y micronutrientes, o sea que es necesario para realizar todas las funciones celulares, y que los procesos y los mecanismos requeridos para mantener la homeostasis de un individuo. Y que al evaluar el estado nutricional de una comunidad es importante revisar los indicadores Los indicadores dietéticos es el recordatorio de 24 horas, la frecuencia y el consumo. ¿Qué es la frecuencia de consumo de alimentos? Es la herramienta que utilizan los distintos investigadores del área de la salud, que con ello buscan una correlación en la ingesta de nutrientes de la presencia de enfermedades metabólicas. Estas investigaciones empezaron a hacerse entre los años 90. Esta frecuencia puede cuestionarse de forma abierta o bien a través de categorías. Sus herramientas con las que trabajan más son las entrevistas y los cuestionarios. Y en los cuestionarios cuantitativos se requiere que el entrevistado mencione el tamaño y porción consumidos en medidas caseras o gramos de ser posible. Dentro de los estudios clínicos, los cuestionarios de frecuencia de ingesta de alimentos de 24 horas son los que se han usado frecuentemente, que su elección y diseño dependerá de los propósitos, o sea que el tipo de estudio y los recursos con los que se encuentren. La frecuencia de ingesta de alimentos de 24 horas se ayuda con una tabla de casillas de opciones, con respuestas múltiples o a veces con preguntas abiertas. Se consume un alimento o bebida determinada. La mayoría de los cuestionarios muestran opciones de respuestas como nunca, menos de una vez, hasta 6 o más veces al día. Se emplean alrededor de 9 respuestas. Y para que igual es importante revisar los indicadores antropométricos, la historia clínica y realizar pruebas de laboratorio, citometría, química sanguínea, perfiles lípidos y hepáticos, al igual que el examen general de orina con frecuencia. Su propósito es medir el impacto de la nutrición sobre la salud con relación a la esperanza de vida de un individuo o una comunidad. Y igual así como identificar a aquellas personas que se encuentran en riesgo de padecer enfermedades crónicas. La intención primordial es crear una cultura del cuidado de la salud. Los indicadores clínicos deben estar acompañados por un historial clínico personal elaborado por un médico, que se establezcan de manera clara los datos del estado de salud, que debe contener una ficha de identificación con los datos generales del paciente, que contenga los datos de su nombre, edad, sexo, estado civil, domicilio, etc. Y que también se puedan escribir los antecedentes hereditarios y familiares, el estado de salud de padres, hermanos, etc. Es importante igual establecer los antecedentes personales patológicos y no patológicos, así como mencionar el estado actual de la salud, complementando con un examen físico y pruebas de laboratorio y gabinete de ser necesario. Las pruebas bioquímicas de laboratorio necesarias para medir el estado nutricional de glucosa, triglicéridos, colesterol y la creatinina y la urea. Es importante medir con frecuencia la glucosa para prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2. Mi nombre es Pablo Márquez Pérez. Vengo de la capacitación de higiene y salud comunitaria. Hoy les voy a hablar sobre demografía, alimentación y nutrición. Para empezar, debemos saber qué es la demografía, lo cual es el estudio estadístico de las poblaciones de acuerdo con su estado y distribución en un lapso de tiempo determinado. Su importancia radica en conocer las situaciones estadísticas de nutrición de las comunidades. Esto permite establecer las estrategias de prevención y atención para los problemas de alimentación y nutrición más frecuentes. Antes de conocer las condiciones demográficas de la alimentación en México, es necesario subrayar que en la actualidad existen diversos factores que interfieren en la distribución de recursos alimenticios y otros que pueden dificultar el acceso a dichos recursos. Los fenómenos demográficos que inciden sobre la alimentación y nutrición de la comunidad son el envejecimiento, la globalización y el estatus económico principalmente. Otro concepto que debemos saber es envejecimiento, lo cual es un factor demográfico que ha aumentado en el país casi 1% de la población. Son personas de la tercera edad. ¿A qué me refiero con esto? A que son mayores de 60 años.
Esto provoca una disminución en la fuerza de trabajo y genera dificultades para reemplazar las demandas nutricionales de cada miembro de ese sector poblacional. El envejecimiento es la consecuencia del incremento de las esperanzas de vida y la disminución de la tasa de natalidad y mortalidad. Otro concepto que debemos saber es la globalización, el cual es otro factor que juega con un papel muy importante, la demografía principalmente. ¿A qué me refiero por eso? Aquella ya que es un proceso desarrollado a lo largo de la historia y consiste en la integración de los países con sus aspectos económicos, culturales, sociales, entre otros. Esto ha brindado beneficios para los seres humanos, como la mejora de la comunicación. Por otro lado, ha provocado que los alimentos procesados tengan mayor tránsito en el mundo y que las fronteras políticas no sean impedimento para la expansión de empresas que manufacturan esos alimentos, que son ricos en calorías, también en azúcares y grasas, pero que en su mayoría carecen de nutrimentos. Además, que la mayor parte de la población tiene acceso a alimentos procesados, lo que ocasiona que el incremento de problemas derivados de una mala alimentación como la obesidad, enfermedades crónico-degenerativas como son la diabetes y hipertensión están prevaleciendo en países desarrollados, pero hoy en día son más frecuentes en países de desarrollo debido a la globalización. Otro que debemos saber sobre este tema es la pobreza, lo cual es un factor demográfico que influye en la calidad de alimentos ingeridos, pues la carencia o escasez económicas determina en la mayoría de las ocasiones una mala nutrición, debido a las limitadas capacidades para obtener alimentos. Eso favorece el aumento de enfermedades de origen infeccioso o por deterioro del sistema inmunológico. La pobreza tiene mayor presencia en comunidades indígenas. Gracias por su atención. Espero que les haya servido este video. Hasta luego. Hola, yo soy Israel y yo les voy a hablar sobre la nutrición especial en la etapa reproductiva o nutrición del binomio. ¿Qué quiere decir nutrición del binomio? Es de que la nutrición entre madre e hijo, es decir, que esta es la nutrición cuando una mujer está embarazada. Cabe de mencionar que la nutrición va de muchas formas y que tiene ciertas alimentaciones necesarias, por así llamarlo. No son alimentaciones, pero por ejemplo, algo muy necesario sería lo que es el agua, los carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Cabe decir que hay muchas recomendaciones o cosas predeterminadas, por ejemplo, de que si por cada kilocaloría que se consuma debes de consumir al menos 1 mililitro de agua. Esto quiere decir de que si usted mujer consume 2000 kilocalorías, debe consumir de 2 a 2 litros y medio de agua. Lo mismo pasa con lo que son las proteínas, de que se debe de consumir de 0.8 a 1 gramo por cada kilocaloría. Es decir, que si usted pesa 60 kilocalorías multiplicado por 0.8 o por 1, debe de consumir de 48 a 60 gramos de proteínas diarias. Igual hay que hablar de, tampoco no menos importante, serían los lípidos, o mejor conocidos que las grasas, porque estas son muy importantes ya que dan un aporte energético bastante favorable, dan un 30 a 35%. ¿Por qué son importantes? Porque estos apoyan en muchas formas. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto es el omega 3. ¿Y qué es el omega 3? El omega 3 es un lípido elemental que ayuda, como estamos mencionando, en la forma reproductiva de la mujer. Que esto ayuda a lo que son la creación de tejidos, el que se vayan enlazando mejor, como en ciertas partes del cerebro. El omega 3 se ubica en los que serían frutos secos, cacahuates, nueces, almendras, avellanas y cosas así. Igual ahorita les mencionaré los que serían las vitaminas que se encuentran en la etapa del embarazo, o sea, entre las comidas que consumes, pero son las más importantes. Por ejemplo, la vitamina A, que es el retinol, que esta ayuda al crecimiento del feto, que se vaya desarrollando y por vida vaya creciendo, y es cuando a la mujer es que se crece la panza, que se encuentra en las zanahorias, espinacas, hígado y entre otros.
Por ejemplo, igual de la vitamina B9, que esta ayuda a la prevención de enfermedades neuronales del bebé, que se encuentra en hígado de cerdo, frutos secos, acelgas y cosas así. Igual como la vitamina B12, que esta se encuentra en las células sanguíneas y el sistema nervioso. Por ejemplo, ahorita pasaré a los que serían los minerales, que debemos de tener muy en cuenta que esta propiedad va a ayudar también mucho al bebé, que sería el calcio, que como todos sabemos los huesos están formados por calcio, entonces técnicamente es el 99% que está formado por calcio de los huesos, que se encuentra en lo que es la leche. Igual lo mismo pasa con el yodo, que este ayuda al desarrollo neurológico del bebé, del feto. Se encuentra en el pescado, o mariscos, productos lácteos. Igual como es el magnesio, que ayuda a la sintetización de proteínas y así absorba más. Por mi parte, esto sería todo y gracias por haber escuchado mi tema. Buenas tardes, mi nombre es Dana Kamal del cuarto H. Hablaremos sobre la nutrición y mis subtemas son leyes de la alimentación y las políticas sanitarias. Ok. Esto se refiere debido a la importancia de mantener un estado nutricional adecuado. Es recomendable seguir las leyes y políticas de la alimentación con el propósito de disminuir los problemas de salud de la población. Consiste en 5 leyes, las cuales la primera consiste en la calidad de nutrimentos adecuados. Es decir, es necesario que los alimentos contengan las calorías mínimas requeridas para satisfacer las necesidades energéticas de nuestro organismo. La segunda ley consiste en una dieta de buena calidad, o sea, los alimentos deben contener todos los nutrimentos necesarios de acuerdo con la clasificación de todos los grupos alimenticios. Busca que la dieta sea completa. La tercera ley habla sobre la armonía o bien las proporciones de una dieta. Las micro y macronutrimentos deben guardar una relación de tal forma que el aporte que corresponda a cada persona en 24 horas no exceda las calorías permitidas para tener un balance adecuado. La cuarta, explica que la dieta necesita ser adecuada y que los nutrimentos ingeridos deben estar de acuerdo con la edad, el sexo, la actividad física y el estado fisiológico de la persona. La última, pero no la menos importante, la quinta ley, menciona que la dieta debe ser pura e higiénica. En otras palabras, los alimentos deben estar libres de gérmenes y sustancias tóxicas. La alimentación es un derecho económico, social, cultural, considerando en el Pacto Internacional de Derecho Económico, Sociales y Culturales que el Estado mexicano ha reafirmado adaptando las responsabilidades y que por ley está obligada a cumplirlas. En el país existen regiones que no cuentan con acceso a la alimentación, lo que ha causado un incremento en problemas como la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad. Además, en la población infantil existen problemáticas como la desnutrición y la anemia. Los trastornos de alimentación. Hablaremos sobre en otro subtema, trastornos de la alimentación y el manejo higiénico de los alimentos, en el cual consisten los trastornos de la alimentación en México, o sea, el sobrepeso, la obesidad, la anemia, la anorexia y la bulimia, están relacionados con la conducta alimentaria. También existe una serie de desórdenes vinculados con la higiene de los alimentos, ya sea al prepararlos o al consumirlos de manera directa, ya que pueden contraer infecciones bacterianas virales
que afecten el tracto digestivo. El sobrepeso y la obesidad pueden prevenirse. Estas se definen como un almacenamiento anormal o excesivo de grasa corporal que suele ser nocivo para la salud de las personas. La anorexia es un trastorno mental que consiste en una pérdida de peso provocada por un intenso temor a sufrir obesidad. Se presenta en adolescentes entre los 14 y 18 años. Y los síntomas más evidentes van desde el miedo intenso a ganar peso hasta no comer, seguir dietas severas y excesivas. La bulimia es un trastorno mental que se caracteriza por episodios repetidos de ingesta excesiva de alimentos en corto tiempo y posterior preocupación exagerada por el control del peso corporal. Esto desencadena conductas inadecuadas y peligrosas para la salud. Suele presentarse en mujeres jóvenes y los síntomas son de comer de manera compulsiva y excesiva, a escondidas, preocupación por la ganancia de peso corporal, consumir laxantes, diuréticos y provocarse el vómito. También se observa desgaste del esmalte dental e incluso pérdida de dientes, cambios de carácter, odio hacia uno mismo y sentimientos de culpa. El manejo higiénico de los alimentos es fundamental, ya que estos pueden ser el principio de infecciones, sobre todo en tiempo de calor como ahora. Debido a la facilidad de descomposición, también es importante verificar las fechas de caducidad. Las medidas adecuadas para proteger los alimentos adquiridos es preparar alimentos frescos, todas las carnes, verduras, leches y jugos. Alimentos como el frijol, el arroz, el maíz, entre otros, deben guardarse en lugares frescos y en recipientes herméticamente cerrados para que no sean invadidos por animalitos o insectos. Por siguiente, pero tampoco menos importante, todas las frutas y verduras deben lavarse con agua y con jabón o desinfectarlas con gotas de cloro o yodo. Los recipientes deben ser lavados cada vez que se usen para no contaminar la comida. La persona que va a manipular los alimentos durante su preparación debe lavarse las manos y no manejar otros objetos. Con esto contribuimos a una menor posibilidad del desarrollo de procesos infecciosos para el sistema digestivo. Bueno, este es el final del video y muchas gracias por prestarle atención. En conclusión, podemos notar que la nutrición en el ser humano es bastante importante. Debemos de ver desde que podemos ver en pensar en nosotros mismos, en tener una buena forma, a lo que me refiero, un buen físico, haciendo ejercicio, las formas de alimentarnos, en cómo sacar nuestro índice de masa corporal y muchos aspectos así como esos, en los cuales tenemos que tener en cuenta que son muy pero muy importantes. No se deben de olvidar estos, porque técnicamente estos los vivimos día a día. Podemos, que cuando vamos a la cocina, que podemos ver que podemos preferir una rebanada de pizza que tenemos del día anterior, o podemos ver que tenemos cereal, tenemos algunas frutas como puede ser plátano o manzana, y tenemos yogurt y tal vez avena o granola. Y nos sale más preferible comer el yogurt con frutas, avena, yogurt y granola, que posiblemente comer una rebanada de pizza. Pequeños cambios hacen la gran diferencia, y esos pequeños cambios te pueden cambiar a ti. Como les dije, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por estar aquí todo este tiempo, y así, muchas gracias por la atención que nos han dado. Hasta luego.